La historia de José. Del pozo al palacio y más allá. El hijo amado de Jacob. En la tierra de Canaán vivía un hombre llamado Jacob, nieto de Abraham, padre de 12 hijos. Entre ellos José era el penúltimo, el primero que tuvo con su esposa Raquel, y desde pequeño mostró una gracia y una sabiduría que lo distinguían. Jacob lo amaba profundamente, más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez y con la mujer que más amaba. Para mostrarle su afecto, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de preferencia que despertó la envidia de sus hermanos. Aquel acto marcó el inicio de una historia que cambiaría no solo la vida de José, sino la de toda una nación. José tenía sueños, pero no sueños comunes. Eran visiones dadas por Dios. En uno de ellos, él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y los de ellos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando compartió estos sueños con su familia, sus hermanos se llenaron de odio, y hasta su padre lo reprendió. No comprendían que Dios le estaba revelando el futuro. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban apacentando el rebaño lejos de casa. Cuando lo vieron venir desde la distancia, sus corazones se llenaron de odio. «Ahí viene el soñador», dijeron, y comenzaron a tramar su muerte. «Matémoslo», decían, «y echemos su cuerpo en una cisterna. Diremos que lo devoró un animal salvaje». Rubén, el mayor, intentó salvarlo. Propuso que no lo mataran, sino que lo arrojaran a un pozo seco, planeando volver más tarde a rescatarlo. Así, cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron al pozo. Luego, mientras comían, vieron pasar una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. Judá tuvo una idea. ¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo a estos comerciantes. Y así, por 20 piezas de plata vendieron a su propio hermano. Cuando Rubén volvió y no encontró a José en el pozo, rasgó sus vestiduras. Para cubrir su crimen, tomaron la túnica de José, la empaparon con sangre de cabra y se la llevaron a Jacob, quien al verla cayó en profundo lamento, creyendo que su hijo amado había muerto. Esclavo en Egipto, mientras Jacob lloraba inconsolable, José fue llevado a Egipto. Allí fue vendido a Potifar, un alto oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque estaba en tierra extraña y en condición de esclavo, Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba. Potifar lo notó y lo puso a cargo de su casa. Pronto, José dirigía todos los asuntos del hogar, pero no todo era paz. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Día tras día lo tentaba, pero José, firme en su fe, se negó. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Un día, ella lo tomó por su túnica y le pidió que se acostara con ella. José huyó dejando la prenda en sus manos. Llenándose de ira y vergüenza, la mujer lo acusó falsamente de intento de abuso. Potifar, enfurecido, mandó a encarcelar a José. A pesar de estar en prisión, Dios no abandonó a José. El jefe de la cárcel pronto lo puso a cargo de todos los presos. Un día, el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados por ofender a su señor. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?». Ellos le dijeron: «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Entonces les dijo José: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón». Y le dijo José: «Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel». Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: «También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón,
y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 47:23. El sueño del Faraón. 2 años después el Faraón tuvo sueños perturbadores. En uno, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 flacas. En otro, 7 espigas hermosas eran consumidas por otras marchitas. Ningún sabio de Egipto pudo interpretar los sueños. Entonces el copero recordó a José. El Faraón mandó llamarlo. José fue sacado del calabozo, se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado ante el rey. El Faraón le dijo, «Me dicen que puedes interpretar sueños». José respondió, «No está en mí. Dios dará la respuesta favorable». José explicó que los 2 sueños eran uno. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Aconsejó que se nombrara un hombre sabio que almacenara alimento durante los años de abundancia. El Faraón, impresionado por la sabiduría y la unción divina de José, dijo, «¿Acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios?» Lo nombró gobernador de todo Egipto. Solo el trono lo separaba del poder del Faraón. José, el gobernador. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador. Durante los años de abundancia, almacenó grano en todas las ciudades. Cuando llegó la hambruna, la tierra entera acudió a Egipto por alimento. José se convirtió en el salvador de multitudes. En medio de su prosperidad, se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tuvo 2 hijos, Manasés, que significa Dios me hizo olvidar mi aflicción, y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces la hambruna alcanzó Canaán. Jacob envió a sus hijos, menos a Benjamín el menor, a comprar grano a Egipto. Cuando llegaron, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció. Conmovido, pero prudente, decidió probar sus corazones. Los acusó de espías y les exigió que trajeran a Benjamín. Retuvo a Simeón como garantía. Jacob al principio se resistió, pero finalmente accedió. Cuando Benjamín llegó, José no pudo contener más su emoción. Lloró, se retiró, se lavó el rostro y volvió. Preparó un banquete. A Benjamín le sirvió 5 veces más que a los demás. Luego, colocó su copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de robo. Cuando fingió que lo haría esclavo, Judá se ofreció a tomar su lugar, demostrando un cambio genuino en sus corazones. Finalmente José no pudo más. Mandó a todos fuera, y llorando a gritos, reveló su identidad. «Yo soy José, vuestro hermano a quien vendisteis». Sus hermanos quedaron mudos de terror, pero José los consoló. «No se entristezcan, ni se aflijan por haberme vendido. Dios me envió delante de ustedes para preservar vida». Les pidió que fueran por su padre y toda la familia. Cuando Jacob escuchó que su hijo vivía, su corazón casi se detuvo. Pero cuando vio los carros que el faraón había enviado, dijo, «Basta. José mi hijo vive. Iré y lo veré antes de morir». Jacob descendió a Egipto con todos sus hijos, nietos, rebaños y posesiones. José salió al encuentro de su padre, y cuando se abrazaron, lloró largo tiempo sobre su cuello. Jacob dijo, «Muero ahora ya que he visto tu rostro y sé que vives». El faraón recibió con honor a la familia de José. Les dio lo mejor de la tierra, Gosén. Allí Israel vivió en paz. Jacob bendijo al faraón y vivió 17 años más. Antes de morir, hizo jurar a José que no lo enterraría en Egipto, sino en Canaán, junto a sus padres. En su lecho de muerte Jacob bendijo a sus hijos. A los hijos de José, Efraín y Manasés, los adoptó como suyos, dándoles herencia entre las tribus. Luego expiró, y José lo llevó a Canaán, cumpliendo su promesa. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él se vengara. Le enviaron un mensaje diciendo que su padre había pedido que los perdonara. José lloró al oírlo y les respondió, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a muchos. No teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos».
Y así lo hizo. Vivió muchos años más. Antes de morir, les recordó que Dios los visitaría y los sacaría de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Hizo jurar a sus hermanos que llevarían sus huesos con ellos cuando eso ocurriera. José murió a los 110 años, lleno de sabiduría y paz. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Pasarían muchos años hasta que Moisés llevara sus huesos a Canaán, cumpliendo la última voluntad del hombre que fue traicionado, esclavizado, exaltado y sobre todo fiel. Y así es como Dios puede convertir el dolor en alegría y la desgracia en bendiciones. Aunque en esta vida siempre tendremos aflicción, ¿qué hubiera acontecido si José no perdona a sus hermanos? ¿Qué desenlace hubiera tenido la historia si José se llena durante años de un rencor profundo por sus hermanos? Esta historia nos enseña la importancia del perdón y lo destructivo que puede ser no otorgarlo. El perdón también es para nosotros, no solo para quien nos ofendió. José sufrió muchos años y la vida que tenía en Egipto, en contraste con la vida que tenía al lado de su padre Jacob, tiene una diferencia abismal. En casa de su padre, siendo el hijo favorito, gozaba de muchos privilegios. Sin embargo, si eso no hubiera acontecido, probablemente la tierra hubiera perecido a causa del hambre. No hubiera vivido los últimos años de su padre feliz. Si no los hubiera perdonado, le causa mayor mal a su padre. El perdón libera. Hay que aprender a perdonar a quienes nos lastiman y no permitir que su maldad nos cambie el corazón. Que Dios te bendiga y te guarde.